Bienvenidos a mi canal. Soy y estoy emocionadísima de que es tu copyright NAQ conmigo hoy. Si es la primera vez que me ven, les doy una bienvenida enorme. Si ya son parte de mi comunidad, muchas gracias por estar siempre al pie del CAU más menos U con diéresis superíndice 3N. Hoy, chicos y chicas, tenemos un tema que estoy segura, los va a mantener al borde del asiento. Vamos a hablar de uno de los temas que se ha generado expectación superíndice 3N y rumores en el mundo del entretenimiento turco, por Q copyright Mert Ramazan Demir, nuestro amado Ferit de Yali Kapkini, no se casa. Lo escucharon bien. Nos vamos a adentrar en la vida personal de este talentoso actor. Y para ello, tenemos información superíndice 3 en exclusiva, chicos, una bomba que nos revela superíndice 3 nada mundes y nada menos que Afra Sarau párrafo Oilu, su CEO protagonista y seamos sinceros, la persona que es cercana es tú. A Mert en este momento. A su que prepun rense para descubrir secretos impactantes. Pero antes de que comencemos a desentrar más menos a este misterio, quiero hacerles una pequeña más menos a petición superíndice 3N. Si son nuevos por AQU, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Tenemos muchísimo contenido interesante por delante, ASU que no se lo pueden perder. Además ASU me ayudan a crecer y a seguir trayu copyright dándoles las últimas novedades del mundo de las series turcas. Es una forma genial de apoyar el canal. Y no se olviden de darle un buen like a este vídeo una vez que lo terminen. Ahora sin preámbulos, vamos al grano. ¿Por Q copyright Mert Ramazan Demir, un hombre tan exitoso, talentoso y guapo, no se ha casado todavía? Bueno, la respuesta, según Afra Sarau párrafo Oilu, es muy compleja de lo que podríamos imaginar. Y es que recordemos las personalidades del mundo del espectro, suelen ser muy copyrighticas con respecto a su vida privada. Afra, en una entrevista reciente en medio de risas y complicidad, nos dio algunas pistas importantes. Primero mencionó superíndice 3 la dedicación superíndice 3N absoluta de Mert a su carrera. Parece que en este momento de su vida, Mert estuvo enfocado completamente en su trabajo. Mert es una persona muy apasionada por su profesión superíndice 3N, dijo Afra. U con diéresis por mil le vive y respira actuación superíndice 3N. Y cuando tienes ese nivel de compromiso, es difícil equilibrar la vida personal con la profesional. Y tiene sentido, ¿verdad? Cuando uno estuvo en la cima del U con diéresis copyright cito como es el caso de Mert, y con tantos proyectos en el horizonte, el tiempo libre es un lujo. Otro punto clave que Afra destacó superíndice 3 fue la personalidad de Mert. Describió superíndice 3 a Mert como alguien muy reservado, que valora mucho su privacidad. ¿Y Q copyright implica esto? Pues que no es una persona que se lance a una relación superíndice 3N seria a la ligera. Prefiere tomarse su tiempo, conocer a fondo a la persona y construir una conexión superíndice 3N su superíndice 3 lida antes de dar el gran paso. Mert es muy selectivo con tu superíndice 3 Afra. Quiere encontrar a alguien con quien realmente pueda compartir su vida. No se conforma con menos. Además de ese Afra nos revela superíndice 3 que Mert tiene una visión superíndice 3N muy particular del matrimonio. Para U con diéresis copyright L, el matrimonio es un compromiso serio, que requiere madurez, estabilidad emocional y financiera, y sobre todo, un amor profundo y duradero. No es algo que se deba tomar a la ligera, ni por presión superíndice 3N social, ni por el mero hecho de casarse. Es algo que se debe hacer cuando se estuvo completamente seguro de que es la persona adecuada. Un aspecto importante a tener en cuenta es la presión superíndice 3N que los actores turcos enfrentan por parte de los medios y de los fans. En Turquía asu como en muchos otros países, la vida personal de los famosos es tema de interu copyright ese público. Siempre estuve bajo el ojo crítico y constantemente se especula sobre sus relaciones, sus futuros matrimonios e incluso sobre si tienen o no hijos. Es normal que Mert quiera proteger su intimidad de ese constante escrutinio. Pero la información superíndice 3N que Afra nos brindu superíndice 3 no se quedu superíndice 3 au. También copyright N deju superíndice 3 entrever que Mert podrá estar esperando el momento adecuado para dar el paso. Mert estuvo abierto al amor por supuesto, aseguró superíndice 3 Afra con una sonrisa. Pero quiere que todo encaje perfectamente. Quiere que la persona que elija sea especial,
alguien que lo entienda y lo apoye en su carrera y en su vida, ¿y Q copyright N podrá ser esa persona? Pues Q copyright les digo. Los rumores sobre una posible relación superíndice 3N entre Mert y Afra han estado a la orden del día durante meses. Pero, tanto ellos como sus representantes han negado cualquier relación superíndice 3N Moon de SAU de la amistad y el profesionalismo. Pero, ¿serú que en realidad son solo amigos? ¿O estarú esperando el momento adecuado para hacer pública su relación superíndice 3N? ¿O simplemente no hay nada romántico entre ellos? Esa es una de las grandes preguntas que todos nos hacemos. Lo cierto es que la química entre ellos es innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Sus miradas CU superíndice 3 cómplices, sus risas compartidas, la forma en que se apoyan mutuamente. Todo eso ha alimentado la curiosidad de los fans. Y claro, Afra con sus declaraciones a Ek. Adomu SLU más menos a al fuego. Pero independientemente de su situación superíndice 3N sentimental, lo importante es que Mert estuvo feliz y enfocado en su carrera. Y eso para sus fans es lo muy importante. Queremos ver a nuestros actores favoritos triunfar, ser felices y disfrutar de la vida. Y si eso implica que no se casen por ahora, pues no hay problema. Lo importante es que sean felices. Otro punto que Afra destaca superíndice 3 es que Mert no se deja presionar por las expectativas sociales. En Turquía como en muchos otros lugares existe una gran presión superíndice 3N social para que las personas se casen, especialmente a cierta edad. Sin embargo, Mert parece ser una persona que sigue su propio camino, sin importar lo que los se piensen. Y eso es algo que debemos admirar. Pero, ¿qué copyright podemos esperar en el futuro? ¿Veremos a Mert caminando hacia el altar en un futuro pro superíndice 3-simo? Bueno, nadie lo sabe con certeza. Pero por lo que sabemos, es una persona que no se precipita. Y eso es como deberíamos tomarlo. Además, recordemos que su carrera es tour en pleno auge, y eso también copyright N influye en sus decisiones. Quizás en un futuro cuando se sienta muy estable en otros aspectos de su vida, decida dar el paso. O quizás no. Lo importante es que siga siendo feliz y que nos siga regalando su talento en la pantalla. Y ahora para complementar esta información superíndice 3N, me gustaría compartir con ustedes algunos comentarios adicionales que he encontrado en otras fuentes, para darles una perspectiva muy completa. Asterisco presiu superíndice 3N de la fama como menciono copyright antes, ser una figura pública en Turquía implica una constante atención superíndice 3N medio ultica. Mert, al igual que otras celebridades, puede sentir la necesidad de proteger su privacidad, lo que podrá influir en su decisión superíndice 3N de no apresurarse al matrimonio. Valores familiares es posible que Mert tenga una relación superíndice 3N muy cercana con su familia, y que esto influya en sus decisiones. Tal vez es tu copyright buscando una pareja que comparta valores similares y que también copyright N sea compatible con su familia. Experiencias pasadas es posible que Mert haya tenido experiencias pasadas en relaciones que lo hayan llevado a ser cauteloso en el futuro. Enfoque en el desarrollo personal Mert podrá estar enfocado en su propio crecimiento personal, en explorar diferentes aspectos de su mismo antes de comprometerse con una relación superíndice 3N a largo plazo. Entonces, en resumen, las razones por las que Mert Ramazan Demir, según la información superíndice 3N que nos brindu superíndice 3 Afra Sarau párrafo Oilu y otras fuentes, no se ha casado hasta ahora, son múltiples y complejas. Son su dedicación superíndice 3N a su carrera, su personalidad reservada, su visión superíndice 3N particular del matrimonio y, posiblemente, las expectativas sociales y la presión superíndice 3N de los medios de comunicación superíndice 3N. Pero no nos olvidemos de la química con Afra. ¿Serú que hay algo muy SAU? El tiempo dirur. Chicos y chicas, hemos llegado al final de este vídeo. ¿Qué copyright les pareció superíndice 3? ¿Les sorprendieron las revelaciones de Afra? Espero que hayan disfrutado mucho este contenido. Quiero agradecerles por ver el vídeo hasta el final y por ser parte de mi comunidad. Su apoyo significa muchísimo para mí. Y ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N.
QU Copyright. ¿Piensan ustedes sobre las razones por las que Mert no se ha casado? ¿Creen que hay algo muy ese en juego? QU Copyright opinan sobre la posible relación superíndice 3N con Afra. Du Copyright genme sus comentarios a QU abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. No olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3 y compartirlo con sus amigos y familiares que también Copyright sean fans de las series turcas. Y por supuesto suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Chao, chao. Los quiero mucho.